Iniciamos aquí trascendental fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. El máximo tribunal decidió anular 3 de las cláusulas de la polémica ley antimigrante de Arizona, conocida como SB 1070, entre ellas los artículos que criminalizaban a los inmigrantes que se encuentran sin documentos en el estado. Sin embargo, el Poder Judicial declaró constitucional uno de los elementos más controversiales. La policía de Arizona podrá verificar el estatus migratorio de las personas que sean detenidas por otras infracciones. Hacemos contacto directo con nuestra corresponsal en Washington, Diana Castañeda, quien se encuentra en el lugar de la noticia. Diana, adelante. Jason, Andrea, buenas tardes. Los saludo desde la Corte Suprema en este triunfo que ha sido declarado como mixto o interpretado así tanto por el gobierno del presidente Barack Obama como por el estado de Arizona, ya que el Tribunal Supremo dejó en pie uno de los puntos más polémicos de esta ley SB 1070 de Arizona, que permite a los policías verificar el estatus legal de las personas detenidas. Sin embargo, el tribunal también recordó que el tema de inmigración es de competencia del gobierno federal y declaró inconstitucionales varios aspectos, entre ellos 2, el que una agente de policía requiera a un inmigrante documentos relacionados con su estatus. Cuando una persona es detenida puede presentar, por ejemplo, la licencia de conducción, que ha prohibido que les pidan otros documentos como pasaporte, entre otros. También el que se convierta en una ofensa penal el que una persona indocumentada busque trabajo. Sin embargo, la gran pregunta ahora es qué influencia va a tener esta decisión de la Corte Suprema en otras legislaciones que se presentan parecidas a la de Arizona en 5 estados. Veamos el siguiente informe. Con 5 votos a favor y 3 en contra, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos anuló la mayoría de las partes más polémicas de la ley antiinmigrante de Arizona, conocida como SB 1070. Entre ellas está la cláusula que convertía en un crimen estatal a la persona que no tenía papeles de identificación, la que prohibía a los indocumentados aplicar a empleos en Arizona y la que le daba autoridad a la policía para arrestar a inmigrantes indocumentados sin orden judicial cuando existía una causa probable de que habían cometido un delito que podía originar una deportación. Sin embargo, en su dictamen de 76 páginas, el máximo tribunal declaró constitucional la parte 2B que obliga a la policía estatal o local a hacer controles de inmigración en carreteras y verificar el estatus migratorio de personas que sean detenidas por otras infracciones. Medida que, según activistas, abrirá las puertas para la discriminación racial en el estado. El fallo del Poder Judicial estadounidense es considerado como una victoria política de la administración de Barack Obama, que había cuestionado la competencia de las autoridades estatales para legislar en materia de inmigración. La ley SB 1070 de Arizona fue promulgada por la gobernadora republicana Jan Brewer en abril de 2010 y desde que entró en vigor sus partes más polémicas habían sido bloqueadas. Precisamente para analizar esta importante decisión que tomó hoy la Corte Suprema, me encuentro con el congresista Grijalva. Congresista, ¿cómo reciben ustedes esta decisión de la Corte? Bueno, con unas emociones que están en conflicto, porque las secciones que la Corte sí encontró que violaron la Constitución de este país y afirmó que esta es una responsabilidad, la reforma migratoria del gobierno federal y el Congreso es importante, pero a la vez también dejaron la sección que para mí es la más venenosa, es la sección 2B, que efectivamente abre la puerta a un nivel de discriminación más grande que yo nunca he visto en mi vida. Esa sección tenemos que luchar contra ella en modos políticos, en modos comunitarios y en modos judiciales, porque esa sección discrimina contra un grupo de gente y viola los derechos civiles de este país, tan sencillo así. Pues si tenemos un ejemplo es en Arizona, el sheriff Arpaio, cómo ha aplicado la ley él en ese estado, en ese condado de Maricopa, y vemos que él ahorita va a estar en corte pronto contra el Departamento de Justicia tocante la cuestión central en esta sección, la violación de los derechos civiles de gente. ¿Cómo cree usted que va a influir esta sección que usted califica como venenosa en otras legislaciones que se ven o se conocen como antiinmigrantes en estados, no solamente como Arizona, sino en Alabama, en Carolina del Sur? Sí. Bueno, la sección, cuando le das el poder
a agencias policíacas locales y estatales de determinar ellos mismos, basados en la opinión de ellos, quién le van a pedir papeles y quién no. Entonces abres esa puerta de la discriminación. Pienso yo que la aplicación de la ley va a ser muy importante, pero también ya tenemos casos que van a llegar a esta Corte Suprema basadas en esa sección y basada en la cuestión del profile, basado en raza, que nosotros pensamos que viola la Constitución, y la violación de derechos civiles y las protecciones que todos tenemos bajo la ley en este país, indocumentado o documentado. Congresista, le hago una última pregunta. ¿Cómo cree que va a influir esta decisión de la Corte en la campaña electoral, en la campaña del presidente de reelección del presidente Barack Obama, después de que también anunciara cambios en la ley, en las leyes de deportación? Bueno, en términos del voto hispano, el voto hispano iba a estar ahí, en números que nunca hemos visto, porque reconocemos, y los votantes hispanos reconocen que la cuestión de migración no nomás es una cuestión que le aplica a esas personas que no tienen documentos, necesitan sus tatas aquí que sean regular, pero es al corazón de la comunidad en general, por la provisión de discriminación que era parte de esta ley y que sigue siendo parte de esta ley. Congresista Grijalva, muchísimas gracias por esta entrevista. Bye bye. Bien, y con esta información me despido por el momento desde la Corte Suprema en Washington. Vuelvo a nuestro Centro Internacional de Noticias con más información.